Vamos a tratar de responder a esa pregunta. ¿Es cierto que le sería bueno al hombre no tocar mujer? Bueno, decir que la creación del ser humano en la Torá es presentada no como un acto simple, sino como un proceso profundo espiritual y revelador. El Eterno no creó al hombre y luego a la mujer. No es así. El Eterno no crea al hombre y posteriormente crea a la mujer. Eso es falso. Por lo tanto, no los crea como seres independientes desde el principio. No son creados como seres independientes desde el principio, sino que la humanidad fue creada como una unidad dual, una única alma con dos dimensiones. El Eterno crea al hombre con una única alma con dos dimensiones, masculina y femenina. El Eterno crea un alma masculina y femenina. Y comprender esto es fundamental para conocer el valor original de la mujer, conocer su dignidad y su propósito sagrado. Por lo tanto, nosotros vemos en Génesis 1:27, vemos el principio espiritual de varón y hembra los creó. Y dice, y creó el Eterno al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Este pasaje revela que Hashem creó. La palabra creó o crear en hebreo es la palabra bará. Y esta palabra bará significa crear desde la nada. Es decir, el Eterno, de donde no hay nada, Él crea. Él bará. La palabra bará es crear desde la nada. Y el Eterno crea al hombre como alma. Es decir, crea una creación espiritual desde él mismo. Hace una creación espiritual desde él mismo. Ahí es la semejanza o a su imagen. Esa es la imagen del Eterno. Crear al hombre a imagen de Dios no significa que lo ha creado con un aspecto físico, como se dice en otras religiones, o con un cuerpo semejante al de alguien. No, el Eterno, Hashem, no tiene cuerpo físico, no tiene una imagen física. El Eterno es espíritu, el Eterno es luz inaccesible. Por lo tanto, crear al hombre a imagen del Eterno significa crear un alma, una neshama, una creación espiritual desde él mismo. Por lo tanto,
el uso de varón y hembra los creó, nos indica que en ese momento no había dos cuerpos. En ese momento, cuando el Eterno crea de la nada al hombre, varón y hembra, no significa que había dos cuerpos, sino que había una creación espiritual con dos dimensiones integradas. Dos dimensiones integradas. La dimensión de varón y de hembra. Es decir, un alma andrógina. Esto es lo que crea el Eterno de la nada. El bará, el crear de la nada. Un alma con dos dimensiones integradas. Y ese alma estaba hecha a imagen de Hashem, que ya hemos dicho que no es corporal y tampoco es masculino ni femenino, sino que es uno que contiene en su perfección la capacidad de ambas dimensiones. Aquí todavía no se trata de la existencia de Adán por un lado y de Java por otro. Se trata del ser humano como totalidad, de la especie humana en general, como una totalidad, como un todo, con capacidad de relación, de complementariedad y de unidad. Una unidad espiritual. La mujer, en esta primera creación de esta Neshama andrógina, ya existe, no como un cuerpo visible, sino como una dimensión espiritual inherente al alma humana original. Por lo tanto, vemos que cuando el Eterno dice creó al hombre a su imagen, tenemos que entender que está haciendo una creación de la nada. Esto es importante para comprender lo que viene ahora después. Una creación de la nada. Y lo que está creando no es el cuerpo físico, ni de la mujer, ni del hombre, sino que está creando esa esencia espiritual que proviene de Hashem, esa Neshama, ese alma. Y esto es lo que en la academia y los académicos llaman la primera creación. La primera creación que según ellos se contradice con otra que dicen ellos que es la segunda. Y esta segunda que ellos dicen es lo que vamos a explicar ahora. Ya hemos explicado lo que crea el Eterno cuando dice que lo creó a su imagen. A su imagen, la imagen del Eterno es una imagen espiritual. Y por eso crea la Neshama andrógina. En versículo 7 dice: y el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí vemos un cambio importante. Aquí vemos un cambio muy importante. Esto es lo que dicen los académicos, que es la segunda creación que aparece en la Torá y que se contradice con la primera. Porque en la primera dice que lo creó y aquí dice que lo formó.
Y ellos dicen que aquí hay dos creaciones. La primera y esta, que es formar al hombre del polvo de la tierra. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí ya no se habla de creación. Aquí ya no se habla de vará. No se habla de crear de la nada, sino de formación. La palabra formación en hebreo no tiene nada que ver con la palabra creación vará, sino que es la palabra yasar. Y significa formar o formación. Y aquí es donde se forma un cuerpo físico a partir de la tierra o del polvo de la tierra. Y cuando el Eterno sopla en su nariz, lo que le está infundiendo es el alma creada previamente. ¿Lo están entendiendo ustedes? Cuando el Eterno tiene creada ese alma andrógina, la espiritualidad del hombre, la Neshama, cuando lo forma del polvo de la tierra, no es una creación, sino que está formando de algo que ya está creado, el polvo de la tierra. Y ese cuerpo que recibe ese alma que fue creada es llamado Adán. Pero Adán, en este momento en que el Eterno lo forma del polvo e insufla en su nariz aliento de vida, aún contiene en sí mismo todo lo que fue creado en el principio. Ese alma andrógina está dentro de Adán. Cuando el Eterno forma ese cuerpo de la tierra, tanto el aspecto masculino como el femenino. Es decir, lo que hemos ya venido a llamar el alma espiritual andrógina, varón y hembra. Y ese alma andrógina, varón y hembra, es infundida en un solo cuerpo físico que es masculino, el cuerpo de Adán. Y ahora, este cuerpo de Adán masculino debe de llevar dentro de sí esa dualidad, la feminidad y la masculinidad. Están dentro de él. Y esto se puede ver como el descenso al mundo físico de esa Neshama andrógina. El hombre es formado. En Bereshit, Génesis 2, 21, 22, dice: y Hashem, Elohim, hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y tomó una de sus partes, la palabra hebrea para partes es cela, y dice que cerró la carne en su lugar. Y de la parte que tomó del hombre, el Eterno formó a la mujer. Este momento es un momento clave. Cuando el Eterno de alguna forma duerme al hombre, forma a la mujer. La palabra cela, formar, no significa costilla. Literalmente en hebreo significa lado
parte estructural. Es decir, no se está quitando ningún hueso, sino que se está separando un aspecto interno, tanto físico como espiritual. El Eterno separa, lo que hace el Eterno aquí es separar la dimensión femenina que estaba en unidad dentro de Adán y la forma, vayiven, la forma como un ser nuevo y completo. Y este ser es lo que viene a ser la mujer. Aquí la mujer nace ya con su propia identidad, con su propia dignidad y con un propósito, pero no como una copia o algo inferior al hombre, sino como lo que estaba oculto en el interior del hombre y que ahora se ha revelado con forma y rostro propio. Ahora, en Bereshit 2:23, vemos la separación sagrada, el nacimiento de la mujer. Y dice, entonces dijo el hombre, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada Isa, porque del Is fue tomada. Aquí Adán reconoce algo profundo. La mujer no es ajena, sino una parte esencial de sí mismo. Él reconoce que la mujer es una parte esencial de él mismo. Él no la recibe como alguien nuevo, sino que la reconoce como algo que siempre estuvo en él y que ahora está fuera de él para relacionarse, para complementarse y unirse. La expresión Isa, que significa mujer, proviene de la palabra Is, que significa hombre, no porque sea menor, sino porque comparten la raíz existencial y espiritual. Y esto implica el reconocimiento del hombre cuando dice carne de mi carne. Y ahora vemos algo que nos va a contestar a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Le es bueno al hombre no tocar mujer? En Bereshit 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy bien, Teodino. Aquí se revela el propósito final. El hombre y la mujer, al separarse, no son enemigos ni rivales, sino que están llamados a reencontrarse. Están llamados a reencontrarse. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Decir que el matrimonio y dentro del matrimonio las relaciones carnales entre marido y mujer no es simplemente un acto físico, no es simplemente un acto carnal, sino que es volver al origen.
es volver a la genia, es volver al principio. Es lo que se llama vulgarmente como almas gemelas. Esta Neshama andrógina, creada en el principio, cuando el hombre y la mujer se unen, lo que están haciendo es volver a su esencia primigenia. Unir tanto el cuerpo físico como unir ese alma andrógina, esa Neshama que fue creada al principio por el Eterno a su imagen. Si quieren, en otra ocasión podemos hablar de lo que significan las relaciones maritales. Ya veremos. Por lo tanto, esa unión del hombre y la mujer y volver a ser una sola carne no es solo física, sino que es espiritual. Y esa sola carne es reflejo de una sola alma, dividida que busca reencontrarse y volver a unirse. El matrimonio, por lo tanto, no es una institución cultural o humana, sino una dimensión profética del propósito original. Volver a la unidad sin perder la diferencia. El propósito que lleva hacia esa unidad primigenia nuevamente. Por lo tanto, al hombre le es bueno tocar mujer y tener su propia mujer. Las doctrinas ajenas a todo esto que estamos explicando es contrariar y llevar la contraria al propósito divino del Eterno. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y una sola Neshama, tal y como eran en el principio. Al hombre le es bueno tocar mujer y tener su mujer y unirse a ella, porque de lo contrario, esas dos almas, o esa alma andrógina, varón y hembra, no vuelven a reencontrarse. Y no estoy hablando, ojo, de tener relaciones carnales a tontas y a locas. No me malinterpreten. Estoy hablando de la relación marital entre marido y mujer. Porque las relaciones carnales fuera del matrimonio, eso traen unas consecuencias distintas a este propósito original. Al igual que la relación marital entre hombre, entre marido y mujer, llevan a la unión de ese cuerpo físico, convertirse en una sola carne y unirse esa Neshama andrógina fuera del matrimonio, trae unas consecuencias totalmente distintas y fatales. No voy a entrar en ese asunto esta noche, pero sí hago esa diferenciación para que se quede claro y que nadie me malinterprete. La unión entre el hombre y la mujer debe de ser dentro del matrimonio, no fuera, porque fuera del matrimonio, esa unión carnal no une, ni lleva al origen primigenio de la Neshama andrógina. Lleva a otras cosas distintas
que ya he dicho que no voy a entrar en ellas. Pues todo esto es parte de lo que dentro de la academia y los académicos dicen que son las contradicciones que hay en la Torá. Una de ellas: la mujer no fue creada después por defecto, ni como subordinada, ni como respuesta a un error, sino que fue formada desde lo más profundo del hombre para ser su Eser Kenegdo, para ser su contraparte, su aliada, su reflejo, su complemento y su plenitud. En la visión de la Torá, la mujer tiene un origen espiritual en el corazón mismo de la creación. Es parte de la imagen de Hashem. Es la expresión revelada de un aspecto oculto de la humanidad. Y está llamada a ser compañera de retorno, de pacto y de unidad, junto al hombre. La mujer es la revelación de la plenitud humana. Por lo tanto, mujer que me escucha, tú eres revelación del alma. Tú eres revelación del alma. Mujer de hoy, mujer de Israel, mujer del mundo. Tú no fuiste hecha para ser sombra ni costilla. No fuiste llamada para ser objeto ni complemento vacío. Tú fuiste parte esencial del alma humana, de ese alma humana creada por el Eterno desde el principio. Tu origen no es terrenal. Tu origen tampoco es un accidente. Tu origen es espiritual y eterno. Tienes un origen espiritual y eterno. Tú, mujer, fuiste concebida en la mente divina como expresión visible de lo invisible, como dimensión revelada de la plenitud humana. Cuando fuiste separada de Adán, no fuiste reducida, sino que fuiste manifestada. Lo que estaba oculto en el alma, el Eterno lo formó con propósito, con belleza, sabiduría y con fortaleza. Tú, mujer que me escuchas, eres más que cuerpo. Eres alma revelada. Eres más que ayuda. Eres aliada. No naciste para someterte, sino para caminar al lado. No detrás, ni debajo. Tu existencia es una proclamación de que la creación no está completa sin ti. Tu voz, tu sensibilidad, tu inteligencia, tu discernimiento, tu capacidad de dar vida, de sostener, de ver lo invisible, todo eso no es debilidad, es el reflejo de la parte más profunda del alma humana. Por eso, cuando el mundo
te quiera reducir, tú debes de recordar que fuiste parte del alma única creada por el Eterno a su imagen. Recuérdalo siempre. Fuiste parte del alma única creada por el Eterno a su imagen. Cuando te quieran oprimir, recuerda que Hashem te formó con sus manos para hacer revelación y no sombra. Cuando te sientas perdida, debes de recordar tu origen. Y ese origen tuyo es un origen celestial. Tu esencia divina, tu propósito es un propósito eterno. Por lo tanto, camina con dignidad porque fuiste hecha con propósito. Camina con firmeza porque el pacto también te pertenece. Camina con amor porque la restauración de la humanidad depende también de ti. Dicho esto, vamos a continuar. Vamos a continuar por otros derroteros. Por otros derroteros, pero que la base es lo que hemos hablado. No os creáis que nos vamos a ir por los cerros de Úbeda, que no. Como decía, la primera mujer en la historia humana, llamada Java, o Eva, como se conoce en las religiones, no es una figura decorativa. No es una figura decorativa en el relato de la creación. Ella representa el inicio del misterio humano y representa también la libertad de elegir, la conciencia del bien y la conciencia del mal, y por lo tanto del despertar. No este despertar que dicen y del que hablan los conspiranoicos, sino del despertar de la conciencia precisamente. Y cuando se tiene este despertar, aparece la responsabilidad. Y lejos de ser la causa de la caída, Java encarna la complejidad del alma humana frente a la profundidad que el Eterno dio al hombre y a la mujer. Es decir, el uso de la libertad ante lo oculto. En Bereshit o Génesis 3:20 se nos dice: el hombre llamó el nombre de su Isa, el nombre de su mujer, Java, porque ella era madre de todo ser viviente. Este nombre, Java, proviene de la raíz Javá, que significa dar vida, vivir, existir con expresión. Por lo tanto, Java no es solo la compañera de Adán. Ella es definida como la fuente de la vida humana en Kol Hai, fuente de la vida humana, madre de todo ser viviente.
Este título no es simplemente biológico, sino que también es espiritual. Ella participa en el plan divino de multiplicar la imagen del Eterno en la tierra. La mujer es portadora del don de la vida, no solo por su capacidad de dar a luz, sino porque en su alma, en su neshama, lleva el impulso de nutrir, sostener y preservar la existencia humana. Y ya, una vez creada la mujer como ser individual, llega el momento en que se encuentra con un misterio. Se encuentra con un misterio. La voz de la serpiente. Y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Eterno hizo. Y dijo a la mujer, con que Hashem dijo, no coman de todo árbol del jardín. Génesis 3:1. La primera tentación no ocurrió por hambre ni por deseo físico, sino por una conversación. La serpiente no obligó, solo introdujo la duda, tergiversó la palabra divina y desafió la obediencia. Aquí se revela una verdad profunda. La prueba no es una prueba material, es una prueba espiritual. La mujer fue enfrentada a la distorsión de las palabras del Eterno. Y aquí el verdadero campo de batalla es la mente, la conciencia, la confianza. Pero, ¿por qué la Najás, la serpiente, habló con Java? ¿Por qué habló con ella? La Torá no nos dice que la serpiente fue en busca de Adán, sino que va directa a ella. ¿Pero por qué? Porque ella, la mujer, es el canal de vida, la que tiene la capacidad de recibir, tiene la capacidad de analizar, de procesar y de transmitir. La prueba fue más intensa precisamente porque la mujer representa el punto de contacto entre lo espiritual y lo humano. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Génesis 3:6. La mujer no actuó por impulso, sino que observa, medita, evalúa, busca la sabiduría. La decisión no fue una decisión caprichosa, sino una decisión profunda, y en eso radica su grandeza y su responsabilidad. La mujer fue creada con una conciencia muy elevada,
no para ser sumisa. Perdón, que estoy teniendo aquí una interferencia. Dicen que el LIBE terminará dentro de 4:56, que han detectado inactividad durante el live. A ver qué pasa aquí. Me van a cortar el live.